En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. El dogma de la Santísima Trinidad es una verdad que a los cristianos nos sirve para conocer a Dios, amarle y también para imitarle. Poco antes de marchar al Padre, poco antes de ascender, Jesús nos deja su testamento espiritual y entre sus muchos deseos, uno de ellos es el siguiente: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. A lo largo de su vida pública, Jesús había ido instruyendo a sus discípulos no solo para que conocieran la verdad tanto natural como revelada, sino también para que después pudieran asumir el encargo que Él les iba a dar: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y una parte esencial de la enseñanza de Jesús giró en torno a la unidad. Él sabía que sus discípulos eran distintos. Cada uno de ellos venía de una familia distinta, de una situación socioeconómica distinta, con una formación y educación distinta. Y sin embargo, les pidió que estuvieran unidos, porque decía él, un reino en guerra civil va a la ruina. Por lo tanto, la unidad es fruto, en primer lugar, de cómo es Dios y, en segundo lugar, de que solo estando unidos podemos dar el fruto que el mundo necesita y que el Señor desea dar al corazón del hombre. Pero hablemos primero de la Santísima Trinidad. La verdad, el dogma nos enseña que nosotros los cristianos creemos en un único Dios, pero ese único Dios no es un Dios que vive en soledad, es un Dios que vive en comunidad, porque es amor, es un Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Un único Dios, pero tres personas divinas, iguales en su dignidad y en su naturaleza, distintas en sus relaciones. Decía un padre de la Iglesia que Dios es Padre y que como Padre actúa por medio de su palabra, que es el Hijo, y lo inunda todo por medio de su Espíritu, que es el Espíritu Santo. En un solo Dios, pero tres personas divinas, iguales en su dignidad, distintas en sus relaciones. La unidad no significa uniformidad, sino que la unidad significa respetar las legítimas diferencias. Siendo iguales en su dignidad, son distintos, porque la persona de Dios Padre tiene con Dios Hijo una relación distinta a la que tiene con Dios Espíritu Santo. Y esto implica, por tanto, que en nuestra vida personal y en nuestra vida como miembros de la Iglesia hemos de aprender a buscar esa unidad, a no romper la unidad eclesial ni la unidad familiar, pero no a pretender que el otro sea como a mí me gustaría que fuere, sino a respetar las legítimas y buenas diferencias. En la Iglesia cabemos todos. Y lo importante es que los que seguimos a Cristo, que somos hijos del mismo Dios, bautizados en el mismo bautismo, luchemos por respetar las peculiaridades que cada uno de nosotros tiene por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y qué bien que en la Iglesia haya personas que pertenecen a este movimiento, el que fuere. Otros que pertenecen a una parroquia cuyo sacerdote o párroco le ha impreso quizás un matiz más espiritual o más social. Todo en la Iglesia sirve para el bien común
siempre y cuando esté basado en el amor a Dios y en el respeto también a las legítimas diferencias. Porque formamos parte de la Iglesia y esta Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, tiene muchos miembros y cada miembro tiene su misión y su tarea. Y cada miembro realiza, por tanto, una misión distinta, complementaria con la del otro miembro, pero no en disputa ni en guerra, sino al contrario, en unidad. Por eso, lo primero que nos enseña el dogma de la Trinidad es a buscar la unidad, pero respetando las legítimas diferencias. En tu familia, pero también en casa. En tu familia, pero también en la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Cuando haya algo que no te guste de otro movimiento, de otra parroquia, si es legítimo, porque no va en contra de la ley de Dios, respétalo. Que a ti no te gusta cantar como cantan, por ejemplo, los carismáticos, ¿por qué criticarles? Que tú eres más contemplativo, ¿por qué criticar al que quizás rezando también es más social? Todos cabemos dentro de la Iglesia y o aprendemos a querernos y amarnos como somos, o no estaremos unidos y no daremos fruto, porque seremos escándalo debido a la división que hay dentro también de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. En segundo lugar, ¿qué implica la búsqueda de la unidad, la imitación de la Santísima Trinidad en mi vida personal? Pues implica que yo tengo que luchar por evitar lo que divide. Decía la fundadora de los focolares, Chiara Lubich, más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Cuando uno analiza su vida, se da cuenta de que la mayor parte de las discusiones y divisiones en el seno familiar no provienen por asuntos importantes, por asuntos capitales, provienen por tonterías, provienen por pequeñeces, egoísmos. A lo mejor tengo razón, pero es tan absurdo, es tan nimio el asunto, que no merece la pena romper la unidad, que no merece la pena discutir con mis padres, que no merece la pena discutir entre los esposos. Más vale ceder en lo que no es importante para mantener la unidad, que no, porque tengo razón, aunque sea absurdo el asunto, crear un problema, crear una división. Cede en lo que no es importante para mantener la unidad. Ama para mantener la unidad y, bueno, pues da tu brazo a torcer en aquello que no es fundamental. En lo que es fundamental, no. Estamos hablando de la defensa de la vida, de la dignidad de la persona. En eso no podemos ceder. Tendremos que defender la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Pero cuando el asunto es nimio, es insignificante, cede, porque no ganas nada aunque hayas cedido y estás manteniendo la unidad, estás buscando, por tanto, el bien común. En tu familia, en tu casa, con los amigos, evita lo que divide, puesto que la división no es buena. En segundo lugar, ¿cómo vivimos esa unidad dentro de la Iglesia? Ya os he dicho que hemos de respetar los distintos carismas que hay en la Iglesia, pero hay tres aspectos fundamentales y que tenemos que recordarlos, que yo creo que, gracias a Dios, el Papa León está haciéndolo, está recordándonos lo esencial y está yendo a sanar las heridas que se habían abierto en la Iglesia en el anterior pontificado y que no llevaban a nada. Hay tres aspectos que tenemos que buscar dentro de la unidad o para que haya unidad en la Iglesia. Primer aspecto fundamental, unidad de fe. Todos los cristianos tenemos que creer en el mismo Dios y en la misma verdad revelada, tanto natural como revelada, en la misma verdad. Por lo tanto, cuando rezamos el credo, que es el resumen, la esencia de la fe de la Iglesia, nos damos cuenta de que tenemos que creer en lo mismo. Seas un cristiano que has nacido en Europa, en América, en Oceanía, donde fuere, tienes que creer en el mismo Dios revelado. No puede ser que tú digas, pues yo no creo en la Santísima Trinidad, yo solo creo en Dios uno, nada más.
y no crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, si es dogma de fe, para que estemos unidos tendremos que creer en la misma fe. O algunos que dicen, bueno, a mí lo de la Virgen María es algo que no me preocupa mucho. Hombre, hay dogmas de fe que son marianos y que porque son marianos tienes que creer y además tienen implicaciones en tu vida, como por ejemplo que María fue concebida sin pecado original, como por ejemplo que María fue virgen antes, durante y después del parto. Son verdades que tienes que creer porque afectan no solo a tu fe, sino también a tu vida, que tiene que estar marcada por la fe. Primer aspecto, unidad de fe. Segundo aspecto, unidad de sacramentos. ¿Qué significa unidad de sacramentos? Pues que los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia de Dios, son los instrumentos que Cristo dio a su Iglesia para consolar a los que sufren en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, para sanar nuestras heridas espirituales, para darnos la vida eterna ya aquí en la tierra. Y por lo tanto, esos sacramentos, que son 7, como sabéis, se tienen que vivir lo mismo y practicar de la misma manera donde me encuentre. No puede ser que en un lugar se diga, aquí puede comulgar todo el mundo, independientemente del estado en el que se encuentre. No, si estás viviendo en una situación irregular, no puedes comulgar, salvo que, como San Juan Pablo II estableció en Familiaris Consortio, vivas como hermano. Pero si dos personas que no están casadas viven juntos como matrimonio, tienen hijos y no viven como hermanos, en Europa o donde estén, tendrán que asumir la misma práctica sacramental y no deberán comulgar salvo que cumplan esos requisitos que estableció el Papa San Juan Pablo II en esta exhortación apostólica. Unidad de sacramentos, no solo por el número, sino cómo los vivimos y cómo nos preparamos para recibir la gracia santificante que nos llega por medio de ellos. Y en tercer lugar, unidad de disciplina. La disciplina son las normas que se desprenden del ejercicio del poder de gobierno que tienen el Papa y los obispos. Habrá normas que sean particulares, pues que el obispo las da para su diócesis, pero esas normas particulares para la diócesis están basadas en el derecho, tanto natural como en el derecho eclesiástico. Y la disciplina tiene que ser la misma, vivamos donde vivamos. No puede ser que en un lugar se exija una cosa distinta a otro, porque de lo contrario no podremos vivir la unidad. Unidad de fe, unidad de sacramentos y unidad de disciplina. Pidamos al Señor para que la Iglesia se mantenga unida, porque estando unidas daremos fruto, el fruto que el mundo necesita y que el Señor desea llevar al corazón de todos los hombres. Vivamos esa unidad también en casa para evitar lo que divide, para evitar, por tanto, divisiones innecesarias que solo crean distancia debido al egoísmo de las personas. Que el Señor nos ayude a imitar ese modelo del que fuimos creado, que es nuestro Padre Dios. Verdadero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.